Hola, quisiera leer otro texto de mi libro, El futuro del capitalismo, que dice, ¿quiénes son los sacerdotes del siglo XXI? Los presentadores de televisión son los sacerdotes de la época moderna. Algo curioso del capitalismo es que logró superar a los dos poderes más grandes que lo precedieron, el poder político y el poder religioso. Hasta antes de la revolución industrial, el poder político y el poder religioso luchaban entre sí para ver quién tenía la supremacía. La historia europea, eje de la historia del mundo entero, básicamente consistió de disputas entre las casas reales, y a su vez de disputas entre las casas reales y la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y el Islam. Con la revolución industrial, los comerciantes empezaron a tener más poder y a reclamar más influencia en las decisiones de la sociedad. Con los medios de comunicación, el poder económico se puso a la par del poder político y religioso. Como se ha mencionado anteriormente, el poder religioso ha ido a la baja. Además, el poder político es cada vez más dependiente del poder económico. Hoy en día ningún político puede ganar una elección sin el apoyo de los empresarios, y por si ese progreso no fuera poco, para consolidarse como el poder más grande de la actualidad, el capitalismo logró emular al poder religioso. Volvió el consumo a una religión. Porque hoy en día todo mundo aspira a tener mucho dinero y a acumular bienes o pagar por experiencias, porque el sistema le dice a la gente desde pequeños que para ser felices tienen que consumir. En el libro de los filósofos terrenales del economista Robert Heilbronner, dice que el éxito del capitalismo consistió en su capacidad de adaptarse a las demandas de la sociedad. Al inicio del sistema, las condiciones de los trabajadores eran deplorables. Como eso provocó mucho descontento en la sociedad, empezó a haber protestas, y los empresarios terminaron dándose cuenta de que si querían que la gente trabajara para ellos, tenían que ceder en cuanto a derechos y prestaciones. Ese juego de estira y afloja llevó al mundo laboral que conocemos hoy en día, en el que la gente está más contenta con el sistema. El comunismo o socialismo, por su parte, era demasiado rígido. Para él no había necesidad de hacer cambios, pues en teoría el sistema ya tenía todo para que la gente fuera feliz. Sin embargo, con el tiempo se demostró que la gente no se sentía muy bien con ese sistema, y al no ser capaz de adaptarse a las necesidades de la gente, además del hecho de que era un sistema propenso a la corrupción y a la ineficiencia, terminó por colapsar. Los medios son considerados como el cuarto poder de la sociedad, y estos no son otra cosa que la expresión de la voluntad del poder económico. La mayoría de periodistas y presentadores de programas dicen que tienen un compromiso con la verdad. Sin embargo, en la práctica ese compromiso parece no ser muy serio. Veamos algunos ejemplos. Lo que los medios mostraron en algún momento. 1. Cuando empezó la guerra en Siria, esta se comentó hasta el cansancio en la televisión y en los periódicos. 2. Cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas de Afganistán en 2021, igualmente se transmitió al mundo el terror que vivía la gente con la llegada del nuevo régimen talibán. 3. Durante los primeros años del COVID, diarios se mostraban en los medios las estadísticas de los nuevos casos y de los muertos. Lo que pasó después. 1. El conflicto en Siria sigue y parece ser que ya a nadie le importa. 2. El terror sigue en Afganistán, pero los medios solamente hicieron reportajes la semana en que el ejército estadounidense abandonó el país. 3. Cuando empezó la guerra en Ucrania, ese tema se volvió el que más vendía y con eso el COVID cayó en el olvido, sin importar si también había contagios o gente que moría. Si la verdad fuera lo que más les importara a los periodistas, no descansarían hasta que los problemas sobre los que hablan se resolvieran, pero en la práctica se ve que solamente transmiten las cosas mientras éstas dan una noticia que sea atractiva para la gente. Desde sus inicios, la Iglesia predicó la moral y dictaba el modo de vida que la gente debía de tener para ser buena. Hoy en día los presentadores de los medios también hablan de moral y de cómo tiene que vivir la gente. La diferencia principal es que hoy en día la vida es más material. Antes se predicaba un estilo de vida espiritual orientado a Dios, mientras que ahora se exalta un estilo de vida materialista orientado a la satisfacción de los deseos o caprichos. Veamos algunas de las diferencias entre la Iglesia y los medios. La Iglesia, 1, decía saber cómo tenía que vivir la gente buena. Los que no hacían lo que ella decía eran herejes. 2. Ponía de ejemplo la vida de los santos, cuyo estilo de vida era tan virtuoso y privado de placeres
que la gente más bien prefería idolatrarlos a imitarlos en la vida real. 3. La Iglesia no practicaba lo que predicaba, pero usaba su doctrina para manipular a la gente. Los medios, 1, con el concepto de políticamente correcto, predican el bien. Solo ellos saben cómo debe de pensar la gente buena. Cualquiera que piense diferente es retrógrada. Además, prescriben los productos y el estilo de vida necesarios para que la gente sea feliz. 2. Ponen de ejemplo la vida de los famosos, cuyo estilo de vida es tan exclusivo y lleno de placeres materiales que la mayoría de la gente solo puede idolatrarlos o envidiarlos, pues casi nadie tiene el dinero suficiente para imitarlos. 3. Los medios dicen predicar la tolerancia, pero son sumamente intolerantes con los que no piensan como ellos. Además, los presentadores de televisión, que tanto se muestran como comprensivos y buenos, se sienten tan exclusivos y poderosos como los políticos y famosos sobre los que hablan. De esto vemos que la moda de políticamente correcto es en nuestra vida moderna material lo que en su momento fue la moral que predicaba la Iglesia. La Iglesia ofrecía la salvación del alma, los medios ofrecen el camino a la felicidad. Dios era la esencia de la religión, mientras que el dinero es la esencia del mundo actual. Los sacerdotes eran los sucesores de los apóstoles, mientras que los presentadores de los medios son los apóstoles de la ética moderna.